Estoy con el diputado de la bancada de Comunidad Ciudadana, Daniel Prieto. Daniel, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Un saludo cordial, muchísimas gracias por el espacio y totalmente disponible para comentarles qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa en este momento. Hoy, viernes 3 de noviembre, se tiene que elegir la mesa directiva y hay una alianza que es más que evidente entre el arcismo y Carlos Mesas, incluso la candidata a vicepresidente propuesta por un sector de Comunidad Ciudadana, Luisa Anaya, a quien le tengo simpatía y lamentablemente hoy te agredió. ¿Nos puedes comentar por qué esta actitud agresiva de una persona que aspira a una vicepresidencia de una Cámara del Poder Legislativo? Eh, bueno, antes de hablar de este inconveniente que hemos tenido durante mi intervención en la Asamblea Legislativa, hay que comentar sobre qué es lo que ha pasado en los últimos días en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que se ha construido para que llegue este momento y pueda darse esta situación? Un primer elemento es la entrevista del señor Enrique Urquidi, eh, ex El jefe jefe de de bancada bancada. de Comunidad Ciudadana, ex jefe de bancada, porque el año pasado, en una elección un tanto abusiva, él ha salido electo el año pasado para poder asumir la gestión 2022-2023. Estamos ya terminada, la legislatura se ha terminado en días pasados la legislatura, y la actual elección que ha habido ha sido una elección que nosotros consideramos que ha sido ilegal y arbitraria, siendo que también ha sido y ha presentado una impugnación, un amparo constitucional a la diputada Ana María Saavedra contra la convocatoria, que fue una convocatoria que salió 16 horas antes de la elección. No se restituyó el derecho a 8 parlamentarios expulsados, según el jefe de bancada, para que podamos participar. No fuimos convocados en absoluto a esta elección. Entonces, esta elección ha sido anulada por el Tribunal Constitucional en días pasados. Entonces, este jefe de bancada, en el primer acto que yo les comento, ha O salido en sea, conferencia lo de que tú estás prensa dando a hace. entender que el arcismo no respete esta resolución, porque ¿cómo van a presentar una plancha con Luisa Nayar de candidata a vicepresidente segunda si fue anulada por la justicia? Hay El una primer elemento, connivencia entre Mesa y Arce, o si no, ¿cómo se entiende? Enrique Urquidi, ex jefe de bancada en conferencia de prensa, sale diciendo que van a pactar con el ala del movimiento al socialismo que le respete su candidatura. O sea, ¿cuáles son los espacios de Comunidad Ciudadana? Hablamos de una segunda vicepresidencia, que es parte de la directiva de la Cámara de Diputados. Hablamos de una tercera secretaría, hablamos de 2 presidencias de comisión y 8 secretarías de comité. Entonces ellos anuncian ya al país hace algunos días que ellos van a pactar con el alevista o el alarcista Hablando que les popularmente, el respete su boliviano voto. piensa que se están peleando por las pegas, por poder en el Estado. Mientras muchos bolivianos, No, lamentablemente, quizás no tienen dinero para llegar a fin de mes o tienen problemas económicos. Ven a la casta Juan, política como acomodaticia. no, Juan, se ha pactado con el masismo antes que solucionar los problemas internos de la bancada. Somos una bancada de Con el 37 arcismo, no con el parlamentarios. masismo, porque el MAS, el leal, responde al presidente Evo Morales, presidente del partido. Y ellos iban a cerrar con cualquiera, pero el que les daba más votos era el arcismo. Entonces han pactado con el arcismo, le van a dar la presidencia de la Cámara de Diputados al arcismo, a cambio que le respete su vicepresidencia, su tercera secretaría, que estamos hablando de 10 pegas, estamos hablando de 5 funcionarios, 6 funcionarios que hay por oficina, esos son los cargos, y luego ¿Hay están sentados libertad en de la expresión en mesa la Cámara directiva. de Diputados? Porque yo estaba siguiendo la sesión y me sorprendió que ahí apareció Luisa y te estaba increpando y cortaron la transmisión. Evidentemente ha sido algo bastante lamentable, ¿no? Que no se ha permitido la libertad de expresión a mi persona y algunos otros parlamentarios también que hablaron y fueron increpados. Evidentemente es normal por la calentura, Y es normal anteriormente el que la presidente de la diputada Luisa Cámara de Naya esté en esa Diputados, actitud. el arcista Jorge Mercado, le faltó respeto a un legislador leal al MAS, a Freddy López. O sea, esto no se puede permitir. Si uno repudia la agresión de Jorge Mercado, también tiene que repudiar la agresión de Luis Anaya.
No hay agresiones buenas y Lo que malas. pasa es que la violencia no es permitida en ningún lado. O Así sea, es. nada justifica la violencia. Y estamos en una asamblea legislativa donde tienen que primar el respeto. Es entendible con la calentura del momento que está pasando, esa plancha en conjunto que se dio entre el arcismo, el mesismo y una parte de Creemos, evidentemente genera un ambiente bastante tenso. En O el sea, caso de hay la una diputada Luisa triple Neff, porque ella era alianza la candidata. nefasta entre los sectores, digamos, disidentes de Creemos, de José Carlos Gutiérrez, Carlos Mesa y los traidores al MAS o el arcismo. Hay una triple alianza nefasta. Existe una alianza entre el arcismo, entre el mesismo y entre este grupo de disidentes de Creemos. Así es. Ellos han ido en una plancha fusionada y han propuesto la votación. Cuando hubo en el escándalo de que fueron con los disidentes de Creemos y no fueron con los camachistas, en ese momento Comunidad Ciudadana vuelca y dice vamos por el rechazo. Cuando el jefe de bancada fue parte de esta plancha en consenso, ¿no? Daniel, esta entrevista es muy política, muy técnica, pero ¿qué les puede decir al boliviano que por ahí está sufriendo la crisis económica y ve a los legisladores, a un titular que gana casi $3.000, un suplente que gana casi $1.000, y dice la clase política se pelea mientras el pueblo no tiene diésel, no puede comprar dólares? ¿Qué les puede decir a estos bolivianos que confían en ustedes y lamentablemente hay escándalo tras escándalo, independientemente si es el arcismo, si es el MAS, si es Comunidad Ciudadana, si es Creemos? La gente realmente está cansada, piensan que los políticos bolivianos le están tomando el pelo. Yo creo que más allá de hablar con el ciudadano, quiero aprovechar este espacio para hacer una crítica a la clase política, independientemente de las facciones. Son A la casta 7, 8 política. facciones, 9, cada vez son más. Que esta clase política, nosotros tenemos sesiones acá en la Cámara de Diputados para poder aprobarle una transferencia de terreno a un municipio que ya su Consejo Municipal aprobó. Y no estamos hablando de temas realmente necesarios para el pueblo boliviano. Y esto también es una crítica para el masismo, porque nosotros presentamos proyectos de ley en beneficio del ciudadano y por un tema político siempre son rechazados. Nosotros como oposición hemos presentado muchos proyectos de ley que buscan un beneficio para la ciudadanía y Por lamentablemente ejemplo, hasta el dime momento alguno, son aceptados, ¿no? algún proyecto que hayan presentado beneficioso para la gente. El ¿Algún caso proyecto? personal hemos presentado proyectos de ley en la línea de la reforma policial. El ciudadano está siendo vulnerado por la policía boliviana en muchas situaciones. Hay una violación de derechos humanos y hemos presentado ya nosotros y somos totalmente rechazados, anulados. Nuestro proyecto de ley no avanza. También he presentado un proyecto de ley de celeridad a las acciones de fiscalización. O sea, nosotros estamos acá en la Asamblea Legislativa para fiscalizar lo que hace el Ejecutivo. Muchos parlamentarios no hacen fiscalización y además lo que hacemos fiscalización, el Ejecutivo no nos responde nunca, porque tiene O unos censuran a un pasos ministro y el bastante Ejecutivo absurdos. lo confirma, como pasó con Evidentemente, Eduardo del yo, Castillo. yo, soy, yo soy uno de los diputados que ha interpelado al ministro Eduardo del Castillo. Junto con el diputado Marcelo Pedraza y María Álvarez hemos hecho el cuestionario y hemos interpelado al ministro del Castillo. Después de un año lo programan al ministro Eduardo del Castillo a la interpelación nuestra, cuando el tiempo tiene que ser 2 semanas, 3 semanas. Lo hemos logrado interpelar y con el voto de la mayoría de la Asamblea lo censuramos, lo sacaron y a las horas lo volvieron a poner. Entonces la Asamblea Legislativa está degradada en su máxima expresión, ¿no? ¿Cómo van a hacer para elegir la directiva? Porque aparentemente no se ponen de acuerdo. Nosotros hemos estado hasta el día de hoy, que nos han llamado de todo. Nosotros nos consideramos diputados de Comunidad Ciudadana que hemos recibido una vulneración de derechos y hemos sido borrados de los grupos simplemente de WhatsApp, porque ¿Qué es lo son, único que han leales o hecho y una traidores de la carpeta y Comunidad aparte, Ciudadana? Porque las tres bancadas ¿cómo? están divididas. ¿Qué son, los leales o los No, traidores evidentemente. de Comunidad Ciudadana? Evidentemente se llega a ese escenario sin mínimo proceso, sin presunción de inocencia, absolutamente nada. Entonces, nosotros hemos estado estas últimas 2 semanas diciendo, claro, unamos a la oposición
tengamos una elección entre todos, definamos nuestro camino, hagamos una conciliación en las diferencias, en los disensos que existen dentro de la bancada y avancemos para adelante como oposición. Pero hasta el día de hoy, Carlos Mesa se ha manifestado sobre el tema de la supuesta expulsión. Entonces hemos llegado a este momento donde no sabemos qué va a pasar, pero hay que dejar algo claro. Nosotros no hemos presentado plancha paralela, ojo, nosotros hemos llegado a la elección a votar como corresponde y no hemos presentado una plancha paralela como ellos decían que lo íbamos a hacer. Sí, se decía que tú ibas a ser candidato a la vicepresidencia segunda. Sí, se estaba escuchando bastante en los pasillos acá de la Asamblea. Yo nunca he dicho que iba a ser candidato. Había una gran posibilidad. Yo en este momento estoy saliendo como presidente de comisión. Se suponía que yo iba a postular y me imagino que por eso me expulsaron. ¿Hay intereses de algunos diputados, sea de la bancada que sea, para desprestigiar al Congreso? Pues si no, no se entiende. ¿Por qué tanto escándalo? Lo que pasa es de que existen distintos grupos y están enfocados simplemente en ciertos espacios de supuesto poder. Ciertos espacios de supuesto poder porque dicen que si van a tener una comisión, si van a tener un comité, si van a tener un cargo en la directiva, tienen un espacio de poder y llegan al punto que se olvidan de lo realmente importante, que es Algunos defender se la creen dueños de democracia, la Bolivia, de libertad. los legisladores. ¿Cómo? Algunos se deben creer dueños de Bolivia, los legisladores. Y No, están yo de creo que cara los al dueños de pueblo. Bolivia se creen lo del Ejecutivo, ¿no? Lo del Ejecutivo, y no hablamos solamente de Luis Arce, hablamos de Evo Morales también, que durante los últimos años se creen dueños de Bolivia y que piensan que pueden hacer lo que les da la gana en este país. O Mesa, Querido que Juan, piensa que tengo que puede ser volver el a la candidato sesión. eterno. Evidentemente, nosotros hemos estado en las calles y hemos luchado el 2015 para lograr el 21 de febrero del 2016 el no a la reelección y hemos sufrido una vulneración por el Tribunal Constitucional después de esto. Querido Juan, tengo que volver a la sesión. Un Muchísimas fuerte gracias, abrazo. Daniel. Ojalá que se resuelva esto de una manera pacífica, por lo menos. Muchas gracias. Lo mantenemos al tanto. Un abrazo. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.